¿En qué momentos de tu vida estás pensando y escribiendo por ti mismo? ¿Y en cuáles estás dejando que la inteligencia artificial piense y escriba por ti? Le pedimos respuestas a la IA. Pero hay preguntas que solo podemos hacernos entre humanos. Esto es Prompt y Circunstancia. Una conversación sobre inteligencias artificiales y cómo éstas redefinen nuestra época. Hoy nos acompaña Rosa de Jesús Bobbio Álvarez. Rosa es magíster en educación con mención en psicopedagogía y licenciada en ciencias de la educación, especializada en lengua y literatura por la Universidad de Piura, Perú, donde actualmente integra el Departamento de Lengua y Literatura de la Facultad de Humanidades. Desde hace más de una década se dedica a la enseñanza de la lengua española y al desarrollo de habilidades comunicativas. Con Rosa vamos a preguntarnos si escribir un prompt es simplemente darle instrucciones a una máquina o si en realidad estamos realizando un complejo acto de comunicación. También conversaremos sobre el papel que desempeñan el lenguaje, el contexto y la construcción de sentido cuando interactuamos con sistemas de inteligencia artificial y por qué esos elementos son fundamentales para obtener mejores respuestas. Muy buenas tardes, Rosa, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido y por estar presente el día de hoy. Bien, muchas gracias, Guillermo. Para mí es un gusto y un placer poder participar de este espacio de diálogo que propone el Laboratorio de Inteligencias Artificiales de la Universidad Nacional del Mar del Plata. Valoro mucho este encuentro donde se va a promover la reflexión académica en torno a temas relacionados con el lenguaje y con la tecnología. Y para conocerte un poco más, queremos saber desde dónde nos estás hablando, en primer lugar, para situarte geográficamente, y también cómo llegaste vos, que venís trabajando desde la lingüística y en estudios del lenguaje, cómo llegás a interesarte por la inteligencia artificial. Bien, efectivamente, soy profesora de la Universidad de Piura, enseño los cursos de lengua y comunicación, pertenezco al Departamento de Lengua y Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, Perú, una ciudad al norte del Perú, bastante calurosa. Sí, hace ya bastante tiempo me dedico a la enseñanza de la lengua española, ¿no? Sobre todo centrada en la pragmática. ¿Cómo llegué a la inteligencia artificial? Bueno, como sabemos, pues las humanidades buscan comprender al ser humano en su totalidad, en todas las dimensiones. Y la lingüística definitivamente no es la excepción, ¿no? En particular, la lingüística va a estudiar esa herramienta poderosa del ser humano que es el lenguaje. ¿Cómo llegué hacia ahí? Bueno, pues en el trabajo de las aulas universitarias, ¿no? Eh, con la pandemia, cuando aparece la pandemia, me di cuenta que mis estudiantes utilizaban estas herramientas de inteligencia artificial y que ya eran parte incluso de su vida académica, ¿no? De su vida cotidiana, ya que estaba replanteando un poco sus hábitos de estudio, ¿no? Y la forma en cómo buscaban la información. Y eso despertó mi interés, ¿no? Y mi curiosidad. Entonces yo quería saber un poco más, profundizar cómo es que lo estaban utilizando, cuál es el objetivo que estaban planteando para el uso de estas herramientas. Entonces me di cuenta que tenía un contexto muy amplio por explorar, ya que la inteligencia artificial no solo procesa palabras, sino que también influye en la forma en cómo pensamos y cómo nos comportamos. Entonces, a partir de ahí comprendí que la inteligencia artificial no es una amenaza, ¿no? Como muchos piensan, ¿no? O no solo es un riesgo. Bueno, en realidad sí tiene sus ventajas y desventajas, pero no exclusivamente hay que centrarnos en la parte oscura, negativa, sino que más bien es un medio que ayuda a potenciar el lenguaje humano. Bien, bueno, clarísimo cómo llegás a la inteligencia artificial y cómo empieza a potenciar y interesar tu trabajo. Y lo que queríamos saber ahora más concretamente es sobre esta figura o esta orden o instrucción que están presentes, digamos, en la conversación, sobre todo con modelos de lenguaje conversacionales, que tienen que ver con lo que se define como el prompt, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó la atención de este fenómeno de los prompts y por qué has escrito sobre ello? Sí, a ver, con el tema del prompt, lo que más me llamó la atención fue la estructura, ¿no? Con la que los expertos lo definen, ¿no? Que es una indicación que tiene unos elementos, que presenta un rol, que presenta un contexto, que presenta una intención comunicativa y que tiene un formato de salida.
Entonces, esa estructura me llamó poderosamente la atención porque se parece mucho a una situación comunicativa entre personas. Entonces, como lingüista, descubrí que un buen prompt se parece mucho, ¿no?, a una situación comunicativa bien construida. Redactar un prompt definitivamente va a requerir de estrategias cognitivas mucho más complejas, ¿no? Necesitamos claridad en el pensamiento, necesitamos saber seleccionar la información, anticipar al interlocutor y sobre todo formular instrucciones muy precisas, ¿no? Haciendo uso de todos los mecanismos con que cuenta la lingüística, tanto la coherencia como la cohesión. Entonces, eso principalmente es lo que me llamó la atención del prompt. Sin embargo, quiero anotar aquí también una paradoja, ¿no? Que a pesar de que el prompt pueda estar perfectamente estructurado, no va a garantizar que la respuesta siempre sea verdadera. Puede ser una respuesta limitada, ya que como estamos frente a un fenómeno de programación, ¿no?, un lenguaje de código de programación que recopila una serie de datos, estos datos definitivamente pueden ser desactualizados, pueden ser erróneos, es decir, no pueden ajustarse muchas veces a lo que esperamos como respuesta. Entonces, a pesar de que esté muy bien redactado el prompt, eso no garantiza que la respuesta sea verdadera. Puede ser convincente, sí, pero no siempre es verdadera. Por eso es importante no sustituir la respuesta que nos da la inteligencia artificial por nuestro propio pensamiento. En realidad es el ser humano el que va a pasar ese filtro final, ¿no? Y no hay que dejar que la inteligencia artificial sea quien decida nuestros pensamientos, ¿no? Al contrario, más bien tiene que ayudarlos a potenciar. Entonces, esa paradoja también me llamó bastante la atención. Bien, y en el artículo que pudimos leer de tu obra y que nos llamó a convocarte a participar de nuestro podcast, vos afirmás que el prompt, y lo decías recién también, es un acto lingüístico, ¿no? En ese sentido, ¿qué significa más o menos esa idea? Sí, como decía anteriormente, los expertos han señalado que el prompt, los expertos en tecnología, que el prompt, si bien es una palabra de origen inglés, es una instrucción o una pregunta que se le plantea a la inteligencia artificial para obtener una respuesta, ¿no? Ya sea en formato de texto, de audio o de video, ¿no? O incluso con un código de programación. Entonces, esta definición que se hace desde el punto de vista tecnológico del prompt lo va a situar en una situación de comunicación verbal que utiliza la palabra, ya sea oral o ya sea escrita. Entonces, desde esa perspectiva, podemos entender al prompt como un acto lingüístico, ¿no? Porque tiene toda la estructura de una comunicación lingüística. Utiliza la palabra y utiliza, pues, a la persona, el contexto, la intención, el rol, es decir, qué es lo que le vas a pedir, cuál va a ser la intención, cómo quieres esa respuesta. Entonces, incluso el contexto tienes que preparar en el prompt también. Entonces, cuando uno se enfrenta a una comunicación real, humana, ya sea a través de la palabra oral o de la palabra escrita, necesitamos también de ese contexto. Entonces, en ese sentido es que yo considero que el prompt sí es un acto lingüístico, ¿no? Porque va a exigir una serie de exigencias, incluso de la normativa, ¿no?, de la lingüística, muy precisas. Bien, está muy claro tu argumento, tu posición y ayuda a entender también y ojalá a escribir mejores prompts y a tener también mejor conocimiento sobre qué hacemos, ¿no?, cuando estamos dando una orden o una instrucción. Y en ese Y sobre sentido, todo para valorar, ¿no? Perdona, sobre todo para valorar la respuesta. O sea, claro, finalmente, digamos, lo más importante del prompt es cómo es que nos dan la respuesta. O sea, si esa respuesta realmente responde a lo que le hemos preguntado y responde al contexto. Sí, claro. finalmente eso. En ese sentido, las otras preguntas que nos surgían y que tenían que ver un poco con lo que estás desarrollando, Rosa, tienen que ver con que si nos revela el prompt algo sobre la persona que lo escribe, en primer lugar, y después si podemos decir que aprender a usar inteligencia artificial o a promptear, digamos, también implica hacer un mejor uso del lenguaje. Definitivamente, ¿no? Escribir un buen prompt implica o revela muchas situaciones de la persona que lo escribe. En primer lugar, su competencia lingüística, ¿no?, y comunicativa.
Entonces, ¿por qué? Porque va a necesitar de las propiedades textuales como la cohesión y la coherencia para escribir un texto con sentido completo, ¿no? Con una buena puntuación, con una buena sintaxis, conocer un poco las reglas del español en la escritura. Entonces, va a evidenciar eso, su nivel de competencia lingüística, pero también creo que va a evidenciar su nivel de dominio conceptual, es decir, su nivel de conocimientos acerca del tema que le pregunta. Porque si yo soy un usuario que tiene un conocimiento genérico de un tema, la respuesta que me va a brindar ese prompt también va a ser genérica. Entonces, mientras más yo sepa o conozca del tema que le estoy preguntando, más ajustadas serán las respuestas. Entonces, en primer lugar, la competencia lingüística. En segundo lugar, el dominio conceptual, es decir, el saber del tema que le estoy preguntando. Y en tercer lugar también la competencia lingüística, ¿no? Porque eso muestra la capacidad del usuario también para organizar la información. Entonces, cómo está ordenado nuestro pensamiento, ¿no? Si es en orden lógico, cronológico, o sea, cómo es que desarrollamos la forma de pensar. Entonces, eso también muestra las características de la persona que lo escribe. Entonces, eso también se puede evidenciar en los estudiantes universitarios. Y por eso es que uno se puede dar cuenta perfectamente cuando ellos repiten o imitan lo de la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial redacta. Yo digo, es que esta información no es de mis alumnos. La información es de la inteligencia artificial justamente porque más o menos conozco al público con el que trabajo. Y en ese sentido, aprender a usar mejor la IA implica también aprender a usar mejor el lenguaje, ¿no? Porque estructurar bien un prompt, repito, implica conocer los mecanismos lingüísticos, ¿no? La coherencia, la cohesión, para poder obtener respuestas mucho más adecuadas, ¿no? Resultados mucho más adecuados. Entonces, en ese sentido, la IA únicamente funciona como un instrumento, ¿no? Entonces, herramientas como ChatGPT, Gemini o Claude tienen un profundo efecto en la forma en que escriben los estudiantes. Los estudiantes a veces escriben con un estilo muy ampuloso, ¿no? Lleno de clichés, de un vocabulario muy elegante. De hecho, tenía aquí un ejemplo de un texto, de un correo que me escribió una alumna, ¿no? Estimada profesora, conociendo de su habilidad, de su capacidad para comprendernos y por su generosidad. O sea, primero que halagan, ¿no? Un poco masajean el ego del profesor, o sea, son recursos retóricos, ¿no? Que bien usaban los filósofos de antaño. Entonces, le escribo este correo, ¿no? Y con mucho respeto, o con el respeto que usted se merece, porque conocemos que usted comprende muy bien a sus estudiantes. Por favor, quisiera que tome en cuenta mi situación académica y que me reevalúe. Entonces, claro, o sea, ahí me doy cuenta efectivamente que aprender a usar la IA también requiere aprender a usar mejor el lenguaje. Entonces, siempre yo pongo esos ejemplos en el aula y les hago ver a los estudiantes cómo podrían aprovechar mejor estos recursos, ¿no? Y no digamos, hacer trampa, ¿no? O digamos, considerar que esa información es de ellos, que es su voz, cuando realmente no es así. Creo que eso, ¿no? Creo que eso es lo que nos puede enseñar la IA, ¿no? Que aprender a usar mejor el lenguaje, también podemos aprender a usar mejor los mecanismos del lenguaje de la inteligencia artificial generativa. Y Rosa, en relación con esto nos surgen varias preguntas. Digamos, nosotros teníamos un esquema, una guía de preguntas muy, muy detalladas y muy precisas, pero de alguna manera vos vas tocando varios de los temas que te preguntamos en una y otra. Entonces voy tratando de agrupar parte de lo que teníamos ahí y también hacer como una conversación amena como la que estamos teniendo. Y también por la experiencia docente y la reflexión sobre el uso de IAs en clase. Vos nos traías algunas experiencias tuyas en particular. Nosotros queríamos saber qué te parece que son o cuáles son las capacidades lingüísticas que siguen siendo imprescindibles en esta era o nueva era de la IA, digamos, particularmente a partir de estos modelos de lenguaje conversacional,
Y si existe algún riesgo de delegar demasiado nuestros procesos de pensamiento y escritura en estas herramientas, justamente por lo que decías antes, esta capacidad que tenemos los seres humanos, digamos, de estructurar nuestro pensamiento, nuestra subjetividad, muchos lo asociaban a la escritura en forma de escritura a mano, digamos, ¿no? Poder de alguna manera ir dándonos tiempo para elaborar y comprender. En cambio, la interacción con, por ejemplo, ChatGPT o NodeUKLM, o lo decías vos, Cloud o Gemini, enseguida te plantean una estructuración ya predada. ¿Cómo lo ves vos esta situación? Sí, efectivamente, ¿no? Las capacidades lingüísticas siguen siendo imprescindibles en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo, tienen que convertirse, creo yo, en competencias estratégicas de un riguroso control, ¿no? De nuestro razonamiento. Porque ese rigor científico nos va a permitir identificar que aunque la IA domina cuestiones de sintaxis, de ortografía, ¿no? De procesamiento estadístico, de grandes volúmenes de información, lo que no controla la IA, por ejemplo, es el contexto. Entonces, en ese sentido, ¿qué capacidades lingüísticas siguen siendo imprescindibles en esta era? No, pues la competencia pragmática, ¿no? Conocer ese contexto, eh, conocer cómo me relaciono con los usuarios, ¿no? Cuáles son las circunstancias específicas de comunicación, ¿no? Entender esas implicancias sociales, esos matices culturales, ¿no? Esas sutilezas de una situación específica de un mensaje. Eso es importante y que la IA todavía no ha podido, digamos, tener en cuenta, ¿no? Entonces, esa es una competencia. Otra competencia lingüística, la capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Y de síntesis de la información. Entonces, la IA, recordemos que solo es generador de contenido. La IA no procesa, no critica, no analiza, no sintetiza, bueno, sintetiza la información del contenido, pero no da, digamos, una opinión un poco más profunda uno razona, ¿no? No piensa como el ser humano. Entonces, esa capacidad compleja que tenemos los seres humanos para sintetizar las ideas, para estructurarlas de manera lógica, ¿no? Implica el desarrollo de estas habilidades cognitivas superiores. Entonces, yo siempre digo a los alumnos, ¿cuál es el orden de la información que vas a presentar? O sea, ¿cómo está estructurado tu pensamiento? Porque la IA, claro, lo que hace es ordenar, traer datos, generarlos sin más. Entonces, no ven más allá. Entonces, a veces el limitar esa forma de escritura se queda en los usuarios, ¿no? E incluso hay estudios que señalan que no solo en la escritura, sino que se ha llegado a evidenciar que estamos siendo influenciados por este modelo de lenguaje generativo, incluso en la oralidad, ¿no? Entonces, utilizamos términos ampulosos, con significado un poco más sofisticado o, por decirlo menos, elegante. Y bueno, así es como estamos empezando a comunicar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo puedo ver, no solo en mis estudiantes, sino también con mis compañeros de trabajo, en casa, con mis amigos, que estamos siendo bastante influenciados en ese sentido por la IA. Entonces, el pensamiento crítico es una habilidad fundamental de la competencia lingüística que sigue siendo imprescindible en esta era de la inteligencia artificial. ¿Existen riesgos? La otra pregunta, ¿no? Si existen riesgos digamos, de delegar nuestros procesos de pensamiento a la IA, ¿no? Y a la escritura en estas herramientas, por supuesto. Siempre va a existir un riesgo si no se usa con criterio, ¿no? Entonces, la IA, yo siempre digo a los alumnos, tenemos un asistente 24/7, 24 horas del día, 7 días a la semana, casi gratis. Entonces, tiene que llamar nuestra atención, porque cuando algo es gratis, algo oculto debe tener. Entonces, siempre les digo eso, que consideren que estos asistentes virtuales incluso pueden ser como, yo les hablo de la metáfora de la persona que se va de rumba, de fiesta en la noche, que duerme 2 horas o 3 horas y regresa en la mañana a querer escribir un ensayo académico,
¿no? Entonces, 6 de la mañana, querer escribir un ensayo académico cuando no ha descansado bien, no puede pensar, ¿no? Con profundidad, con juicio crítico. Entonces, eh, eso es un asistente virtual. Lo tenemos ahí, ¿no? Está casi desnudo y según como nosotros vayamos argumentando, escribiendo, pues esa es la información que nos va a dar. Entonces, si no estamos preparados para sacarle el máximo brillo a estos asistentes virtuales, pues vamos a terminar delegando nuestro pensamiento a estas herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar bastante alertas, ¿no? Hacernos preguntas muy claras y no aceptarlas de manera automática tampoco. No aceptar de manera automática la respuesta como cierta y como verdadera, a pesar de que haya escrito un muy buen prompt. Sí, siempre hay que dudar un poco, ¿no? Y finalmente el filtro por el que tiene que pasar es por el filtro humano, ¿no? Por ese pensamiento crítico y que está aquí para potenciarlo y no para reemplazarlo. Entonces el problema se da cuando, o el riesgo se da cuando lo reemplazamos, ¿no? Y empezamos a escribir como la inteligencia artificial generativa. De hecho, yo incluso me doy cuenta en algunos mensajes instantáneos de WhatsApp, ¿no? De personas que he conocido y de pronto me escriben con un lenguaje que no es el de ellos, porque yo no escucho su voz ahí, ¿no? Cuando uno escribe, uno tiene que, tropezar, que errar, que equivocarse. Siempre digo a los alumnos y a la gente que conozco, si tienen que escribir, no sé, pues para un brindis en una fiesta, un breve discurso, háganlo, permítanse equivocarse, permitan poner en evidencia todo su pensamiento, ¿no? Las emociones y la forma en cómo nosotros pensamos. No le deleguemos eso, actividad tan rica y tan bonita de los seres humanos a una máquina, a un computador. Sí, muy claro. Te escuchaba, Rosa, y pensaba varias cosas, ¿no? Mientras iba escuchando lo que nos tenías para compartirnos. Y me surgían muchas preguntas, algunas que no tengo acá en nuestra guía inicial, pero me gustaría saber qué opinás vos de esto, porque una característica de estos modelos de lenguaje, particularmente de ChatGPT, es que generan, me sale decir la palabra, océanos de palabras o una chorrada de palabras, digamos, un montón de palabras casi instantáneamente, ¿no? Ante el mínimo prompt que uno le sugiera, ya por un lado arroja una respuesta inmediata y por otro lado te convida a continuar construyendo eso, más lenguaje, más palabras, más contenido. Hay como cierta dinámica de lo que te abruma, es decir, yo me pongo principio en mi propia experiencia, pero también en la de tal vez cualquier estudiante, y digo, a priori más fácil, más cómodo, menos trabajoso es tomar lo que viene, digamos, ya predado, que ponérmelo a evaluar críticamente o a considerarlo de otra manera cuando es tan abrumador, ¿no? En tu experiencia como docente, ¿cómo es esa práctica del uso de estos sistemas conversacionales? Sí, bueno, en lo que respecta a la escritura, por ejemplo, ¿no? Nosotros le planteamos un prompt y la inteligencia artificial nos da su respuesta, ¿no? Incluso nos puede dar varias respuestas. Si le seguimos haciendo la misma pregunta, puede arrojar N respuestas. Entonces, yo creo que la clave aquí está en entender, por ejemplo, primero, entender el proceso de escritura. ¿Qué implica escribir bien? ¿No? Por ejemplo, yo le digo a los alumnos, intercalar oraciones complejas, extensas, con oraciones cortas, darle musicalidad y ritmo a la escritura, hacer uso de metáforas, evitar las palabras ampulosas, rimbombantes, que suenen extremadamente elegantes, aunque sea la situación comunicativa formal, porque en la escritura, mientras más sencillo seas, es decir, mientras utilices palabras más precisas y más sencillas, se va a entender mejor. Mientras digas menos, también es mucho mejor, ¿no? La economía del lenguaje. Si yo puedo decir una sola, no sé, pues 2 ideas en una, pues adelante, ¿no? No tengo por qué escribir 3 ideas parafraseando lo mismo en 3 oraciones, ¿no? Que es lo que le gusta, por lo que veo, a la inteligencia artificial. Parafrasea una idea y luego la siguiente y luego incluso todo el párrafo puede ser en relación de una sola idea. Entonces,
le digo a los alumnos, hay que podar esa información. O sea, sé tú, sé breve, eh, preciso. Hay que evitar, por ejemplo, el uso de verbos con significado amplio, ¿no? Que le llamamos nosotros en lingüística las palabras baúl. Por ejemplo, el verbo hacer, el verbo tener, el verbo poner, ¿no? Que tienen un significado muy general, cuando en realidad podemos hacer uso de términos un poco más específicos, ¿no? Un contenido léxico más preciso, ¿no? En lugar de decir, no sé, pues, eh, no sé, vi la película, rodaron una película, ¿no? Entonces, hacer uso de estos recursos lingüísticos que son importantes para que la redacción salga clara y lo más ordenada posible, ¿no? Lo más eficaz posible. Entonces, eso por un lado en la parte de la escritura, ¿no? El uso de palabras, por ejemplo. Hay estudios que señalan que ya estamos haciendo uso de ciertas palabras de forma inconsciente, ¿no? El otro día escuchaba a mis alumnos, al moderador de un debate, por ejemplo, hacer una breve introducción presentando el contexto de la pregunta debatible, y decía, pues, ¿no? Señalaba, recuerdo, cito, en este debate, en este acalorado debate, vamos a explicar. Entonces yo decía, acalorado debate, a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Entonces, claro, ese lenguaje muy elegante, muy sofisticado, muy retórico, ¿no? Entonces, hay que evitarlo. Mientras sea más claro, ¿no? Que sea de acuerdo a lo que nosotros pensamos, a cómo somos, a lo que queremos proyectar, a lo que verdaderamente somos, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Entonces, principios básicos de redacción, ¿no? Sé concreto, sé breve, preciso, utiliza signos de puntuación, ¿no? No escribas oraciones extremadamente amplias, ¿no? Hay gente que escribe una oración en 5 líneas, ¿no? O un párrafo completo de una oración, entonces no puede ser eso posible. O en textos, cuando uno le pide a los alumnos que redacten textos, los párrafos a veces no son parejos, ¿no? Uno tiene mayor información y el otro menos, entonces se ve ahí un poco las ideas un poco desordenadas, ¿no? No son parejos sin extensión. Y si no son parejos en extensión, creo que no lo será mucho en contenido. Entonces, eso, ya estamos siendo, digamos, nosotros los humanos, de alguna manera utilizados por la inteligencia artificial, porque ya estamos incorporando en nuestro lenguaje palabras como convoca, ¿no? En esta reunión nos convoca tal tema, palabras como en este meticuloso estudio, ¿no? Adjetivos, incluso que están dentro del ámbito académico, ¿no? En las publicaciones académicas de los profesores universitarios. Entonces, yo creo que por ahí va un poco el asunto. Bueno, Rosa, estamos llegando ya hacia el final de nuestra conversación, muy rica, por cierto, para pensar diversos elementos relacionados al lenguaje y el vínculo con la inteligencia artificial. Y justamente la pregunta antes del final tiene que ver con los escenarios del futuro, ¿no? ¿Cómo imaginás vos la relación entre el lenguaje o los lenguajes y la inteligencia artificial para los próximos años? A ver, sí, yo creo que para los próximos años la relación con la inteligencia artificial se va a volver muchísimo más estrecha, ¿no? Entre los humanos y las máquinas, ya que el lenguaje seguirá siendo el interfaz de interacción entre la persona y la máquina. Entonces va a haber siempre un poco más de relación entre el humano y la máquina, ¿no? Entonces, en los próximos años es previsible que la IA también mejore su capacidad de comprender un poco mejor el contexto. Yo creo que lo va a lograr, ¿no? Con los adelantos tecnológicos lo va a lograr, pero no creo que lo sustituya, definitivamente, ¿no? Va a mejorar de pronto su capacidad de interpretar, de conocer un poco más el contexto, la intención comunicativa, ¿no? Y las distintas formas del uso del lenguaje, pero yo creo que no va a poder sustituirlo definitivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje humano es complejo y además es dinámico, ¿no? Porque depende de muchos factores culturales, sociales, ¿no? Políticos incluso.
Por eso tenemos diversas academias del español en todos los países del mundo, ¿no? Porque intentaban recoger, ¿no?, esas directrices, ese marco léxico, semántico de las palabras relacionadas con el contexto. Tenemos una academia peruana de la lengua, una academia ecuatoriana de la lengua, colombiana de la lengua, argentina de la lengua, española. Entonces, reúne justamente cuestiones que tienen que ver con el contexto, ¿no? Que responde a factores incluso pragmáticos, ¿no? Y que siempre habrá un proceso interpretativo que la IA no va a poder resolver, ¿no? Porque la IA creo que funciona con reglas fijas, ¿no?, con normativa. Entonces, en el contexto, no, eso no pasa. Va mucho más allá. Yo creo que así va a ser el panorama en los próximos años. Bueno, Rosa, ya para llegar al final, lo que le pedimos a todos nuestros invitados e invitadas es que le dejen a nuestra audiencia alguna especie de regalo. ¿Cuál es la forma de este regalo? ¿Es la recomendación de un libro, un autor o autora fundamental, algún artículo o recurso, alguna pregunta que quieras dejar para la audiencia, alguna recomendación? Bueno, cualquier cosa que nos sirva para seguir generando reflexiones, conversaciones, pensamientos, prácticas críticas siempre con la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias. Qué buena esta sesión, ¿no?, del regalo para la audiencia. Bueno, un libro, más que un libro, yo recomendaría un ensayo escrito por María Zambrano, que fue publicado en el año 1934 y que sigue vigente, que se titula ¿Por qué se escribe? Bien, ese aporte yo creo que nos va a ayudar muchísimo a reflexionar sobre el proceso de escritura en tiempos de la inteligencia artificial. Una autora fundamental, bueno, recomiendo mucho a Victoria Scandell, ¿no? Ella es una lingüista que se ha dedicado mucho a la teoría pragmática, ¿no? Y sus aportes son muy valiosos en los ámbitos actuales de la tecnología, de la inteligencia artificial. Un artículo o un recurso que recomendaría, bueno, si quieren iniciarse en estos temas de inteligencia artificial, yo recomiendo un artículo que se titula Ya hablamos como ChatGPT. Un estudio revela cómo la IA moldea nuestro lenguaje diario. Entonces, este es un buen punto de partida para reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial está influyendo actualmente en nuestras vidas. Y una pregunta que me gustaría con la que se quedara la audiencia después de haber escuchado esta conversación sería la siguiente. ¿En qué momentos de tu vida estás pensando y escribiendo por ti mismo? ¿Y en cuáles estás dejando que la inteligencia artificial piense y escriba por ti? Bueno, Rosa, muchísimas gracias. Queda planteada entonces la pregunta. No solo dejaste un regalo, sino varios. Así que ya estamos anotando y buscando esa bibliografía. Te agradecemos muchísimo no solo por tu tiempo, sino por tu capacidad de reflexión y tu claridad para expresar las ideas. Y ojalá nos veamos pronto en este camino. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo. Agradecer también al equipo de Lideras, ¿no?, al Laboratorio de Inteligencias Artificiales de la Universidad Nacional del Mar del Plata. Muy agradecida con este encuentro en el que hemos dialogado con un poquito de profundidad sobre la importancia del lenguaje en el mundo de la tecnología. Muchas gracias, gracias a los que nos escuchan y aquí tenemos una humilde servidora. Para cualquier duda o consulta, pueden escribir a Guillermo o me pueden escribir. Muchísimas gracias. Ha sido un placer poder participar con ustedes. Esto fue Prompt y Circunstancia, un podcast del Laboratorio de Inteligencias Artificiales aplicadas a las Humanidades y Ciencias Sociales, LIAS, y de la Secretaría de Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.